Hola, les habla Liliana Goldín. En las emisiones pasadas comenzamos a plantear el tema de la repetición desde el texto freudiano Más allá del principio del placer de 1920. Freud se fue centrando en las fuentes de excitaciones, o sea, en las pulsiones. Las llama en este texto representantes de excitaciones internas que se transfieren al aparato anímico. Coloca una pregunta: ¿de qué modo se entrama lo pulsional con la compulsión de repetición? Nos va a plantear dos pulsiones, las que pretenden conducir la vida a la muerte y las sexuales que aspiran a renovar la vida y la realiza. La llama pulsión de vida y pulsión de muerte. La compulsión a la repetición nos puso sobre la pista de la pulsión de muerte. Hay que asociarlas desde el comienzo mismo con las pulsiones de la vida. Pulsión de vida, pulsión de muerte, las dos luchan entre sí desde el origen. Vamos a la última parte del texto de Más allá. Dice: hemos discernido como una de las más tempranas e importantes funciones del aparato psíquico la de ligar las mociones pulsionales que le llegan. ¿Qué es ligar aquí? Dice: sustituir el proceso primario que gobierna en ellas por el proceso secundario. Transmudar su energía de investidura libremente móvil en investidura predominantemente quiescente. Ligar es hacer pasar al proceso secundario, tiene que ver con posponer la satisfacción. Recuerden que el proceso primario exige la satisfacción rápida, inmediata. En el curso de esta transposición no es posible advertir el desarrollo del displacer, mas no por ello se deroga el principio del placer. La transposición acontece más bien al servicio del principio del placer. Miren lo que dice: la ligazón es un acto preparatorio que introduce y asegura el imperio del principio del placer. Separemos entonces, dice Freud, función y tendencia de manera más tajante que hasta ahora. El principio de placer es entonces una tendencia que está al servicio de una función. ¿Qué función? La de hacer que el aparato anímico quede exento de excitación, o la de mantener en el constante o en el nivel mínimo posible el monto de excitación. Todavía no podemos decidirnos con certeza por ninguna de estas versiones, pero notamos que la función así definida participaría de la aspiración más universal, de todo lo vivo a volver atrás hasta el reposo del mundo inorgánico, o sea, esta tendencia a volver a la excitación en un nivel mínimo. Dice Freud: todos hemos experimentado que el máximo placer asequible a nosotros, el del acto sexual, va unido a la momentánea extinción de una excitación extremada. Ahora bien, la ligazón de la moción pulsional sería una fuente preparatoria destinada a acomodar la excitación para luego tramitarla definitivamente en el placer de descarga. ¿Ven cómo va hablando de los mecanismos, del modo en que trabaja en el aparato psíquico? Dentro de este mismo orden de consideraciones nos preguntamos si las sensaciones de placer y displacer pueden ser producidas de igual manera por los procesos excitatorios ligados y los no ligados. Pues parece fuera de toda duda que los procesos no ligados, o sea, los procesos primarios, provocan sensaciones mucho más intensas en ambos sentidos que los ligados, los del proceso secundario. Además, los procesos primarios son los más tempranos en el tiempo. Al comienzo de la vida no hay otros. También tiene que llamarnos la atención que las pulsiones de vida tengan muchísimo más que ver con nuestra percepción interna. En efecto, se presentan como revoltosas. Sin cesar aportan tensiones cuya tramitación es sentida como placer, mientras que las pulsiones de muerte parecen realizar su trabajo en forma inadvertida. Lacan va a decir que la pulsión de muerte es muda. Entonces, la función del aparato psíquico es ligar las mociones pulsionales que le llegan. Freud nos plantea que el aparato psíquico debe sustituir entonces proceso primario por secundario.
Ligar prepara y asegura el imperio del principio del placer. Es a partir de la existencia del concepto de pulsión de muerte que Freud nos plantea un masoquismo primario. Vamos a ir ahora al texto, El problema económico del masoquismo. Este texto es de 1924. Ahí avanza con el concepto de pulsión de muerte, lo que Lacan luego conceptualiza como goce. El texto está en la edición Amor-Ortu en el tomo 19. En la página 163 hay una nota introductoria de Strachey. Siempre que tengan oportunidad lean las notas de Strachey porque aporta muchos elementos, no solo los particulares de ese texto, sino que tiene una lectura de la obra muy importante, de la obra freudiana, y entonces conecta un texto con otro. Así que muchas veces tenemos, un diagrama de los textos que podemos ir leyendo en continuidad. Bueno, en la página 164 tomo solo algo allí que dice en relación a la vía por donde quiero avanzar. Dice, tras la introducción de la pulsión de muerte, se nos dice que podría haber también un masoquismo primario. Y en la presente obra su existencia se da por cierta, explicándola principalmente sobre la base de la mezcla o desmezcla de las dos clases de pulsiones. También aquí nos envía el texto El yo y el ello de 1923. Freud muestra que ese masoquismo primario o erógeno tiene dos formas derivadas. Una de ellas, que denomina femenina, ya lo había examinado en su trabajo Pegan a un niño. Pegan a un niño es un texto que Lacan va a tomar como el texto donde nos muestra la estructura del fantasma. Y una tercera clase de masoquismo, el masoquismo moral, donde ahí va a ubicar la relación con el sentimiento de culpa y la actividad de la conciencia moral, que está en relación con la pulsión de muerte. Vamos ahí a algunos párrafos del texto. Freud dice así: desde el punto de vista económico, la existencia de la aspiración masoquista en la vida pulsional de los seres humanos puede con derecho calificarse de enigmática. Él va a colocar que el concepto de pulsión es lo más oscuro y enigmático de toda la teoría. Nos sentimos tentados, dice Freud, de dar al principio del placer el nombre de guardián de nuestra vida, y no solo de nuestra vida anímica. Pero entonces se plantea la tarea de indagar la relación del principio del placer con las dos variedades de pulsiones que hemos distinguido, las pulsiones de muerte y las pulsiones eróticas de vida. Bueno, en la página siguiente, la verdad que es muy rico el texto, los invito a leerlo. Dice así: solo pudo ser la pulsión de vida, la libido, la que de tal modo se conquistó un lugar junto a la pulsión de muerte en la regulación de los procesos vitales. Este es el concepto que va a tomar también Lacan de la lectura que hizo de Freud de reguladores. Bueno, dice Freud, volvamos al masoquismo. Dice que como una condición a la que se sujeta la excitación sexual como una expresión de la naturaleza femenina, como una norma de la conducta de vida. Así se ofrece a nuestra observación en tres figuras el masoquismo. De acuerdo con ello es posible distinguir un masoquismo erógeno, uno femenino y uno moral. El primero, el masoquismo erógeno, el placer, el gusto de recibir dolor, se encuentra también en el fundamento de las otras dos formas. Han de atribuírseles bases biológicas y constitucionales y permanece incomprensible si uno no se decide a adoptar ciertos supuestos acerca de constelaciones que son totalmente oscuras. La tercera forma de manifestación del masoquismo, en cierto sentido la más importante, solo recientemente ha sido apreciada, el masoquismo moral, como un sentimiento de culpa las más de las veces inconsciente. Y va al punto que él va a tomar en el texto, el masoquismo femenino. Ahora vamos a ver cómo lo coloca, lo llama masoquismo femenino, pero tiene que ver con una posición, porque se trata del masoquismo en el varón.
Y el masoquismo femenino, digamos que solo correspondería a lo femenino, es un fantasma. De esta clase de masoquismo en el varón, dice Freud, al que me limito aquí, en razón del material disponible, nos da suficiente noticia las fantasías de personas masoquistas y a menudo por eso impotentes. Miren qué importante lo que plantea como observación, ¿no? Un masoquismo con la impotencia. O que desembocan en el acto onanista, o que figuran por sí solas la satisfacción sexual, o sea, satisfacen allí con su fantasía la masturbación o la impotencia. Las escenificaciones, o sea, reales de los perversos masoquistas responden punto por punto a estas fantasías, ya sean ejecutadas como un fin en sí mismas o que sirvan para producir la potencia e iniciar el acto sexual. O sea que primero toma la neurosis, después va a tomar las escenificaciones reales de los perversos. En ambos casos, ya que aquellas no son sino la realización escénica de las fantasías, el contenido manifiesto es el mismo: ser amordazado, atado, golpeado dolorosamente, azotado, maltratado de cualquier modo, sometido a obediencia incondicional, ensuciado, denigrado. Si se tiene la oportunidad de estudiar casos en que las fantasías masoquistas hayan experimentado un procesamiento particularmente rico, es fácil descubrir que ponen a la persona en una situación característica de la feminidad. Vale decir, significa ser castrado, ser poseído sexualmente o parir. Por eso he dado a esta forma de manifestación del masoquismo el nombre de femenino. Por eso les decía recién que tiene que ver con la posición, no con la diferencia sexual. Porque puede ser un varón que tenga una posición femenina inconsciente. Por lo demás, es raro que los martirios masoquistas cobren un aspecto tan serio como crueldades, fantaseadas o escenificadas del sadismo. En el contenido manifiesto de las fantasías masoquistas se expresa también un sentimiento de culpa cuando se supone que la persona afectada ha infringido algo que debe expiarse mediante todos estos procedimientos dolorosos y martirizantes. Esto aparece como una racionalización superficial de los contenidos masoquistas, pero dice Freud, detrás se esconde el nexo con la masturbación infantil. Por otra parte, la culpa nos lleva a la tercera forma, al masoquismo moral. O sea que muchas veces está, esta fantasía de o exponerse a esta posición de recibir maltrato como una expiación de la masturbación infantil. O sea que, va haciendo una explicación y dice que si se retrocede, que tiene que ver con la vida pulsional y que hasta el supuesto de las dos variedades de pulsiones que consideramos operantes en el ser vivo, o sea que la pulsión de vida y pulsión de muerte, dice, se llega a otra derivación que no contradice a lo anterior. En el ser vivo, va lo pluricelular, la libido se enfrenta con la pulsión de destrucción o de muerte. Esta, que impera dentro de él, querría desagregarlo y llevar a cada uno de los organismos elementales a la condición de la estabilidad inorgánica. Pensemos que Freud va tomando ciertas cuestiones biológicas, él viene de la medicina. La tarea de la libido es volver inocua a esta pulsión destructora. La desempeña desviándola en buena parte hacia afuera, dirigiéndola hacia los objetos del mundo exterior. Recibe entonces el nombre de pulsión de destrucción, pulsión de apoderamiento, voluntad de poder. Un sector de esta pulsión está directamente al servicio de la función sexual. Dentro del círculo de ideas del psicoanálisis no cabe sino este supuesto. Se produce una mezcla y una combinación de proporciones variables entre las dos clases de pulsión. No debemos contar con una pulsión de muerte y una pulsión de vida pura, sino solo con
contaminaciones de ellas, de valencias diferentes en cada caso. Esto es muy importante porque cada subjetividad y cada estructura clínica toca este punto, ¿no es cierto? ¿Qué quantum de destrucción está en juego? Dice, no alcanzamos a colegir la proporción de las pulsiones de muerte que se sustraen a ese domeñamiento, logrando mediante ligazón a complementos libidinosos. O sea, ¿cuánto es posible poder ligar? Por ejemplo, si pensamos en la estructura de la psicosis, Freud habla allí de desmezcla pulsional. O sea que no está esta regulación entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Hoy llegamos hasta aquí con este texto, vamos a continuar la próxima, pero bueno, quería remarcar que este punto de la regulación es uno de los objetivos de la cura. Se trata de la regulación del goce, se trata de la posibilidad de hacer pasar el goce al inconsciente, o sea que vaya por la cadena significante, que esté en otro campo. Ya iremos avanzando y esto es fundamental, tiene que ver con el trabajo de la cura. Así que bueno, nos volvemos a encontrar en 15 días. Muchas gracias por escuchar.